Y pues continuamos con el hermoso libro de los Salmos. Hoy corresponde que estemos estudiando el Salmo número 36. Les pido que tengan a la mano su bendita palabra y que esto pues sea de bendición para nosotros. Eh, este salmo se titula Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Y solo el Salmo 18 justamente también como este Salmo 36, usa la frase siervo de Jehová en el título. Y bueno, quiero decirles que en este Salmo de sumisión, el rey David explica cómo el instinto del mal, el Yetzer Hará, incita esa mala inclinación al pecado, incita al hombre y busca hacerlo caer en el pecado. Y también el rey David brinda las respuestas que debemos utilizar para luchar contra ese Yetzer Hará, contra ese pecado, contra esa mala inclinación y vencer, que eso es lo más importante. También Trapp, un teólogo, observó que el Salmo 18 proviene ya de la vejez de David y el Salmo 36 proviene de un David un poco más joven. Entonces, desde la juventud hasta la vejez, pues David fue siervo de Jehová, simplemente, y se complació más en los nombres del deber que en la dignidad. O sea, él prefería, el rey David prefería ser llamado un siervo de Dios, de Jehová, que ser llamado rey siquiera. A él no le interesaba el título que el hombre le daba, le interesaba realmente la condición que tenía delante de Dios. Y esto pues nos enseña a que tenemos que estar en esa misma intención, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido vamos a ver que en la primera parte de este Salmo número 36 hay un contraste entre el hombre impío, el hombre pecador y el Dios justo. Entonces vamos a ver realmente qué es lo que sucede en esta condición. Y para ello, pues vamos a poner mucha atención, mucha atención eh, en esta condición. Aquí está mi hermana Lupita Echeveste. Ahí está ya. Perdón. Es que si no me distrae mucho el cuadrito de cuando está activo su video, pero bueno, perdón. Vamos a ver entre los versículos del 1 al 4 cómo es la condición del hombre pecador, del hombre impío. Y dice la bendita palabra de Dios, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Fíjense que en el original, el sentido en el original, en el hebreo, es que este es literalmente un oráculo de transgresión. Es como si David hubiera sido enseñado divinamente por los pecados de otros. Cuando dice la iniquidad del impío me dice al corazón, como si estuviera siendo enseñado a través del pecado de otras personas. Y muchas veces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que estemos observando, no como para hacer juicio de alguien, sino como para tomar una enseñanza de aquellas acciones o actitudes pecaminosas de otras personas para no hacerlas, para ver que eso de alguna manera va a traer un daño, va a traer consecuencias a nuestras vidas y mejor entender en cabeza ajena, como decimos, ¿ok? Entonces, fíjense que la misma palabra hebrea, neum, se usa en muchos lugares para describir una expresión de Dios, como en la frase dice Jehová. Eh, Se usa también para describir un oráculo. Y en este momento, pues, este oráculo de David también se utilizó en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra de Dios, dijo David, hijo de Isaí. Entonces,
El uso en el Salmo 36, versículo 1 es interesante y es de la manera en que dice así la transgresión, o sea, un oráculo de transgresión, una declaración propiamente. Dice así la iniquidad del impío y me lo dice a mi corazón, es lo que está diciendo en este versículo 1. Entonces, los pecados de los hombres pues tienen voz para los oídos piadosos, son el índice externo de un mal interno, mis amados. Tenemos que aprender a ver todo esto para que de esa manera pues vayamos poniendo las cosas en orden en nuestra vida. Hay una forma secundaria de entender esto, que el oráculo de transgresión, o sea, esa iniquidad del impío, esa iniquidad del pecador, es el que habla en el corazón del mismo pecador. Y entonces, pues tenemos una personificación audaz de la transgresión, como hablando en el corazón secreto de los malvados, como en alguna cueva oscura, como los paganos traficantes, ¿verdad? Que simplemente traen ideas, pensamientos, cosas que ya están planeando desde una situación previa. Y es el relato de cómo los hombres llegan a hacer el mal. O sea, que hay una voz dentro que les susurra mentira, falsedad y que posteriormente tienen por entendido que deben hacer. Y por eso dice la palabra de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto pues es obvio, ¿verdad? Pero a menudo se olvida. Muchas veces olvidamos que cuando no hay temor reverente de Dios, pues desgraciadamente cae uno muy fácilmente en el pecado y en hacer las cosas tremendamente equivocadas. Entonces vemos que el fundamento del carácter y las obras del pecador, del impío, pues es la falta del temor de Dios. Estas personas que no tienen ese temor reverente a Dios, pues ni lo respetan, ni lo veneran como se debería o como se debe, ¿verdad? Y vamos a ver que también es probable que el apóstol Pablo tuviera este salmo en mente cuando compuso los primeros capítulos de su gran carta, ahí de la carta a los romanos, ya que en el versículo 1, ese versículo 1 que acabamos de leer, se cita en Romanos 3:18, exactamente, ¿verdad? Entonces, podemos considerar que la descripción del hombre malvado es muy gráfica. De alguna manera se ha persuadido a sí mismo de que Dios no interfiere con los hombres, de que Dios está en el cielo, muy lejos por allá, y que a nosotros nos deja hacer lo que queramos. Y en consecuencia, pues no tiene el temor de Dios, él se entroniza a sí mismo en el centro de su propio ser, el ego, ¿verdad? Es el que se aflora y sigue el camino de la maldad en el pensamiento y en la acción, pensando que no va a haber consecuencias a ese tipo de conductas. Pero la palabra de Dios nos enseña que siempre va a haber una consecuencia en relación a qué actitudes, a qué situaciones tomamos para nosotros. Dice la palabra de Dios, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. O sea, nos está dando a entender que el impío, el pecador, rebaja su estimación de Dios y aumenta la estimación de sí mismo. Piensa en sí mismo mucho más de lo que debería, tanto en lo que respecta a sus pecados, o sea, a su iniquidad, como a sus prejuicios. O sea, aborrecer la situación como que no pasa nada, voy a estar bien, voy a estar en la mentira, voy a estar en el pecado y no me va a pasar nada. Y es justamente lo que Satanás quiere que nosotros pensemos, ¿verdad? Que lleguemos a ese tipo de actitud y pensamiento. Les he hecho el ejemplo eh, de lo que sucede con las ranas cuando las queremos cocinar. Para cocinar una rana no hay necesidad ni siquiera de cortarle la cabeza, de matarla previamente. Una rana nosotros la ponemos en un perol, ponemos con agua fría y la rana va a estar tranquila porque no siente agresión, no siente ningún problema. Le prendemos al fuego, ¿verdad? Y poco a poco, gradualmente, esa agua se va a ir calentando y entonces la rana se va a ir acomodando, se va a ir sintiendo a gusto cuando el agua
vaya adquiriendo cierta temperatura, cuando está tibia el agua, la rana hasta se estira bien rico, así como cuando tú te vas a la playa o te metes a una alberca y está el agua a tu gusto, sientes agradable y la rana sí, hasta se estira, siente sabroso, le hace como si estuviera en un spa, ¿verdad? Y, y se sigue calentando el agua. El punto está en que llega el momento en que su cerebro se funde por la acción de la temperatura y la rana nunca se dio cuenta de que estaba siendo cocinada. Se sentía a gusto, ¿ah? Ya había tenido una situación de hacer prejuicio de que estaba a gusto, ¿ah? Y no sabía que se estaba cocinando. Pues así es lo que nos trata de hacer Satanás, que llegue el momento en que nuestros prejuicios nos lleven a aborrecer nuestra iniquidad, de decir, no pasa nada, estoy bien a gusto, me siento muy bien en mi pecado, hasta lo siento cómodo, pero el grave problema es que el enemigo nos está cocinando. Entonces, tenemos que tener mucha consideración en eso. Retomando el punto de lo de el Salmo número 36, pues aquí vemos que la esencia de la adulación se encuentra en las palabras que dicen que uno es mejor de lo que realmente es. Y por lo general pensamos que los halagos provienen de los demás, pero somos completamente capaces de decirnos a nosotros mismos que somos mejores de lo que realmente somos. Y esa es una realidad. Miren, Matthew Paul describió varias formas en que uno puede halagarse a sí mismo con respecto al pecado. Y dice, por ejemplo, que sus pecados, o sea, esa persona que está teniendo esta idea, no son pecados de lo que una mente sobornada por la pasión y el interés puede creer fácilmente. También dice que sus pecados son pequeños y veniales, que no pasa nada, ¿ah? Y también tiene la idea de que sus pecados serán excusados o justificados por intenciones honestas, intenciones nada más, ¿eh? O por profesiones externas y el ejercicio de una religión, o por algunas buenas acciones con las cuales él piense compensarlos o de alguna otra manera. Entonces el hombre que lisonjea, que adula su condición de pecado, piensa que si yo peco de una manera, pero hago algo bueno, entre comillas, esto me va a compensar y Dios me va a perdonar. Eso no es así, porque nosotros entendemos claramente que eh, no es por obras que nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación y vida eterna. No es por las buenas obras que podemos contrarrestar las obras del pecado, ¿verdad? Entonces, Spurgeon hace una observación al respecto y dice, Spurgeon, no tenía a Dios delante de sus ojos con santo temor, por lo tanto se pone allí con una admiración impía de su persona. El que menosprecia a Dios se enorgullece de sí mismo. Los que olvidan la adoración caen en la adulación. Los ojos deben ver algo, y si no ven a Dios, se adularán a sí mismos. Fíjense qué interesante es lo que dice Spurgeon. Los ojos deben ver algo, siempre deben ver algo. Entonces, si no estamos viendo a Dios, si nuestra mirada no está enfocada en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, pues entonces nos estaremos viendo primero a nosotros mismos y pensaremos que todo lo que hacemos lo hacemos porque somos muy buenos y va a haber adulación, va a haber barbería, lisonja hacia nosotros mismos. Y si no nos estamos viendo a nosotros mismos, pues entonces estaremos viendo al enemigo, ¿verdad? Y entonces ahí vendrá la situación de pecaminosidad. Eh, Dice la palabra de Dios de que su iniquidad, pues en vano piensa ese hombre inicuo, ese pecaminoso, que sus crímenes pueden estar ocultos o disfrazados, hasta que un descubrimiento rompe el encanto y pues riega el engaño, riega la verdad y todo se ve terrible. Y esto es hasta que Dios pues lo desengaña con un juicio terrible, mis amados. A final de cuentas, no va a pasar desapercibido el pecado delante de Dios. Entonces el hombre pecador se lisonjea, se autoadula cuando el pecado es descubierto. Él mismo
provoca o quiere ver que su pecado no fue como decían, ¿verdad? Eh, Dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, pues el carácter del pecador se muestra en sus palabras, que normalmente son de iniquidad y de fraude. Se muestra también en sus planes, porque medita maldad. Se muestra también en sus hábitos, porque el camino por el que está caminando no es el recto, no es el correcto. Y también se observa en sus atracciones, porque él no aborrece el mal, pero sí acepta la transgresión. Y por eso hay iniquidad y fraude. Esta pareja de situaciones, ¿verdad? Generalmente están juntos y están como a la casa, la iniquidad y el fraude. Lo que uno no atrapa, el otro sí. Si la iniquidad no puede ganar con la opresión, pues el engaño entonces ganará con los argumentos, con las argucias. Y entonces una persona pecadora, un inicuo, ¿verdad? Pues siempre va a tener la iniquidad y el fraude a sus órdenes para provocar el daño hacia los demás, para generar la pecaminosidad que empieza a poner en su mente. Y es por eso que dice ahí el rey David, medita maldad sobre su cama. Entonces, lo que denota que lo hace, primero es que constante e incansablemente prefiere estar pensando, meditando en la maldad antes que en su propio descanso. Hay personas, mis amados, que en la noche, lejos de meterse a la cama a descansar, están pensando cómo va a ser el día de mañana, qué van a ir a hacer, qué maldad van a cometer, qué pecado van a llevar a cabo. Y lo están meditando, ¿no? Y también, pues con seriedad y fervor, piensan, cuando su mente está libre, de todas las distracciones externas y está en una completa libertad para ocuparse de los asuntos en los que se ocupa. Comparar, por ejemplo, acusar, señalar, estar en una situación en donde solamente está en la maldad que está meditada desde su cama. Entonces, esto lo hacen libremente, por su propia inclinación, por su propia tendencia al mal, y aun cuando no haya quien los provoque siquiera. Así es como actúa el malvado, ¿verdad? La persona malvada no está desviando simplemente, mm, no se está desviando simplemente por los malos caminos, está inventando formas de hacer cosas equivocadas. Y todo esto, pues, en contraste, por ejemplo, con los piadosos, que debemos pasar las horas en vigilia de la noche, meditando en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, son diferencias muy grandes las que ahora ustedes y yo ya podemos ver. La frase de sobre su cama es muy paralela a el camino. El impío, pues considera el mal tanto al acostarse como al caminar. O sea, desde que los pensamientos que genera allí en el hecho de su descanso, entre comillas, lo malutiliza, así como su mal camino desviado y torcido. Dice la palabra de Dios, está en camino no bueno y allí planea mantenerse. ¿Ah? Como la palabra implica, se establece justamente y no, no trata ni siquiera de quitarse y se adula diciéndose él mismo que es bueno, como siempre ha pretendido ser y como siempre lo ha sido. Una persona que está cegada espiritualmente por el pecado, pues no quiere salirse de esa condición y sí tiene comentarios de que él está haciendo bien y trata de poner argumentos para todo lo que hace, pensando que con el hecho de que él declare que están bien las cosas, lo van a estar. Y no es así. La palabra de Dios nos enseña que él no aborrece el mal, porque lejos de despreciar y aborrecer el mal, incluso se regocija en él y lo patrocina. Le dice a sus amigos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Arrastra a muchas personas a practicar y a
a el mal, a no aborrecerlo. Nunca odia algo malo porque está mal, pero medita en ello, lo defiende y lo practica. Mis amados, por ejemplo, la gente que desgraciadamente tiene un mal hábito en algún, mm, ¿cómo se llama? Algún vicio, eh, saben o les hacen comentarios de que lo que están consumiendo dentro de ese vicio, llámese drogas, alcohol, cigarro, lo que sea, les hace uno la observación de que eso les va a dañar y te dice, no, no es cierto. No, yo he pasado muchos años así y no me pasa nada. Al contrario, mira, es muy bueno. Es bueno que tomemos, es bueno que hagamos esto, es bueno. Todo lo defiende y trata de que los demás lo hagan, porque sabemos que eh, la gente piensa que porque todos lo hacen, está bien, y se desvirtúa la realidad de la situación. No porque todos mintamos, estamos en lo correcto. No porque todos pequemos, estamos en lo correcto. El enemigo quiere que veamos las cosas desde ese punto de vista, porque de esa manera, pues todo mundo vamos a caer. Dice un refrán que tenemos, ¿verdad? Que a mal de muchos, remedio de tontos. Y nosotros pues ya hemos venido a conocer la verdad y por lo tanto esa verdad nos debe impedir pensar de esa manera. El pecado se encuentra tanto en lo que no hacemos como en lo que hacemos. Cuando no hacemos lo correcto es pecado y cuando hacemos lo incorrecto pues es pecado. Entonces tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde. Ujú. Después ya de los versículos 5 al 6 se nos muestra el contraste de el Dios bueno y justo y ya vimos lo que es una persona pecadora. Entonces, dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces, aquí vemos y sentimos que David ha pensado bastante en el impío, pero ahora pues se vuelve a la gran misericordia y fidelidad de Jehová, el Dios del pacto de Israel. Entonces, la traducción de la palabra misericordia viene de la palabra hebrea Hesed. Esta maravillosa palabra habla del amor y la misericordia de Dios, especialmente a su pueblo del pacto, a favor del pueblo del pacto. Y el más importante de los atributos desde la perspectiva de este salmo es Hashed, generalmente traducido como amor inagotable o en su efecto como misericordia. Y ahora pues nosotros podemos imaginarnos fácilmente que el salmo fue escrito en una altura natural desde la cual el cantor veía hacia una escena de gran extensión en la que vio símbolos de la verdad acerca de su Dios. Y tenemos que notar el alcance de la visión. Los cielos, las nubes, las montañas, el gran abismo, el río y sobre todo la luz. Es así como poéticamente, pues David nos muestra eh, cuán fiel, cuán amoroso es Dios, cuán misericordioso es Dios para con nosotros. Entonces, dice David, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Aquí quiero citar a Spurgeon, que hizo un comentario y dice, como el azul etéreo abarca toda la tierra, sonriendo a la naturaleza universal, actuando como un dosel para todas las criaturas de la tierra, superando los picos más elevados de las provocaciones humanas y elevándose alto sobre las brumas de la transgresión mortal. Así es la misericordia de Dios. Entonces, misericordia, fidelidad, justicia y juicio, pues aquí vemos cómo David solo puede describir estos atributos de Dios comparados con las cosas más grandes en las que puede pensar, en los cielos, las nubes, los montes y hasta el gran abismo del mar. Recordemos que estas son expresiones literarias poéticas y por eso David utilizaba este tipo de observaciones, pues para darnos a entender la misericordia, la fidelidad, la justicia, el juicio de Dios, que siempre van a ser increíblemente grandes.
Dice, alcanza hasta las nubes. En el hebreo se utiliza el vocablo ad sechakim, que es a las regiones eternas, sobre todo el espacio visible. Es así como la misericordia de Dios nos hace ver su grandeza. Ajá. Los montes, en el hebreo, pues se utilizaban los montes de Dios. David nos da el ejemplo a la manera de la lengua hebrea que cuando quiere magnificar algo, añade el nombre de Dios. Siempre que él quiere hacer resaltar algo que viene a colación respecto a la misericordia, al amor de Dios, siempre le va a añadir, por ejemplo, los montes de Dios. Ujú. La creación de Dios. Eso es lo que nos hace resaltar en este tipo de literatura poética, ¿ok? Entonces dice Jehová, dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Pues vemos aquí que la bondad de Dios se muestra en la forma en que Él se preocupa por sus criaturas, por toda su creación. El ecosistema de su creación tiene suficiente para satisfacer las necesidades de aquellos que Él ha creado, al hombre y al animal. O sea, Él diseñó todo este sistema para que tanto el hombre como los animales, las plantas, toda su creación pudiera ser satisfecha en sus necesidades. Y eso lo vemos. Nada más que desgraciadamente el hombre, pues en su condición de pecado, pues ha sido muy, ¿cómo les puedo decir? Desordenado en contra de la creación de Dios. Y ha sido el hombre el que ha destruido el ecosistema que Dios dispuso para todos nosotros. La avaricia, la ambición, eso de que el hombre quiere obtener de la creación de Dios solamente recursos para su avaricia, y no le importa destruir, no le importa sobrepasar límites. Ese es el hombre de pecado, mis amados. Nosotros tenemos que comprender que Dios creó todo para todos y que su perfecta creación debe ser para que nosotros la conservemos y vayamos en pro de mantener esa creación, pues como Dios nos la entregó. El grave problema, como les digo, el enemigo de nuestras almas, el Yetzer Hará, nuestra mala inclinación hacia el pecado, nos lleva a ser ávaros, nos lleva a ser codiciosos, nos lleva a ser personas que no nos importa el destruir con tal de contener, de obtener lo que nuestra mente retorcida en el pecado desea. Y por eso hemos llegado a los límites que hemos llegado respecto a la creación de Dios, mis amados. Y por eso luego las cosas pues van a tener que caer por su propio peso y vendrán las consecuencias. De hecho, ya hemos visto muchas consecuencias que nos hemos acarreado como humanidad por haber transgredido los lineamientos que Dios estableció. Y ahí está la verdad. Por eso nosotros ahora que comprendemos la bendita palabra de Dios, que la estamos estudiando, pues nos damos cuenta de que para eso Dios estableció límites, para evitar que el ser humano, al sobrepasar esos límites, destruyera en vez de ser feliz. Pero tristemente, pues al estar en el engaño del enemigo, pues el ser humano se ha dedicado a traspasar los límites y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Ah? El hecho de, por ejemplo, pues grandes terremotos que se han originado, pues ha sido por la acción del hombre de extraer material del subsuelo solamente para satisfacer su necesidad de tener economías que después ya no saben ni qué hacer con el dinero, pero sí ya provocó mucho problema, ¿verdad? Y ejemplos como ese hay mucho. Entonces, ya en la segunda parte de este Salmo número 36, se nos enseña a mirar al Dios de misericordia en busca de ayuda contra los hombres inicuos. Y fíjense bien cómo entre los versículos del 7 al 9 hay un agradecimiento por la bondad de Dios hacia su pueblo. Y dice la palabra de Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, al considerar el cuidado de Dios por su pueblo y por su creación, David sentía que la misericordia de Dios era una cosa preciosa y personal. Por eso dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Entonces, la palabra preciosa establece a la vez el cambio de escala de lo inmenso a lo íntimo y a lo personal. Vemos que en el bloque pasado de los versículos anteriores está hablando acerca de lo inmenso, de la grandiosidad, de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Y ahora lo lleva a lo íntimo, a lo personal. Y el uso repetido de la palabra misericordia, pues es instructivo, nos enseña mucho. O sea, necesita enfatizar esta verdad. Por ejemplo, el del versículo 5 es demasiado grande para comprender la grandiosa, maravillosa misericordia de Dios. Y ya en el versículo 7, pues es demasiada buena la misericordia de Dios como para dejarla escapar. O sea, la misericordia nos instruye de que es tan amplia, tan grande, tan majestuosa, pero al mismo tiempo tan buena que la tenemos y que la necesitamos. Amén. Dice la palabra de Dios, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aquí, pues lo que podemos observar es que el Dios misericordioso es un lugar de descanso, mis amados, y es un lugar de protección para el pueblo de Dios. Y por eso Dios invita a todos los hijos de los hombres a encontrarse en ese refugio de confianza en Él, a estar en el hueco de su mano. Es por eso que ahora, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, se ha abierto el lugar santísimo para que nosotros tengamos acceso con seguridad y confianza. Ahora ya está abierto para todos nosotros. Ya no hay un estorbo físico que nos impida llegar a la presencia de Dios. Y fíjense, hay dos formas principales en que los comentaristas entienden la figura de la sombra de tus alas. Ese vocablo, esa expresión. Algunos comentaristas lo toman como las alas de los querubines representados en el tabernáculo de Dios y en el templo posterior, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, el arca del pacto estaba salvaguardada por las alas de un querubín. Entonces, las alas de los querubines, pues, que les comento, estaban representadas en la tapa del arca del pacto y era la representación física del trono de Dios. Otros comentaristas, pues, lo interpretan en el sentido de que, por ejemplo, una gallina, ¿verdad?, cubre a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos, para esconderlos, para darles refugio, darles seguridad, darles confianza. Ujú. Entonces, sea que lo entendamos de una manera o de otra, a final de cuentas, mis amados hermanos, es un lugar de refugio, es un lugar de descanso. Estas son las dos alas de la bondad divina, bajo las cuales se refugian los hijos de los hombres. Y la alusión puede ser a las alas de los querubines, como les digo, que fue ahí sobre el propiciatorio, ahora en ese lugar santísimo, que como les comento, Dios ha abierto por el mérito de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas. O también, le vuelvo a repetir, lo podemos ver como los pollos en una tormenta, ¿verdad? O cuando el gavilán anda merodeando y amenaza, pues ¿qué hacen? De inmediato se acercan, corren y se cubren bajo las alas de la mamá gallina. Y muchas mamás humanas pretenden tener este tipo de conducta, ¿no? De ser mamá gallinas y todo, siempre, toda la vida quieren tener a sus hijos como polluelitos aquí bajo sus faldas. Mis amados, eso es bueno solamente bajo las alas de Dios, porque llega el momento en que el ser humano, al crecer, al desarrollarse, pues ya no debe de estar atado a la condición de la mamá, pero sí
a la situación del Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿se acuerdan de la imagen de refugiarse a la sombra de tus alas, que también fue usada por Booz ahí con Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, cuando Ruth llegó a las tierras de Booz, el pariente de su esposo, y pues ella se fue a refugiar bajo la sombra de las alas de, del- de Booz, de esa situación. Y también recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo hace en observación ahí en Mateo 23:37, cuando habla acerca de Jerusalén, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo decía que era el refugio, como las alas, y hace utiliza esta misma imagen. Entonces esto nos muestra un aspecto de la salvación que es tan aleccionador como reconfortante. Dice la palabra de Dios, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Recordemos que Dios cuida y protege a los que confían en Él, como lo haría un anfitrión amable y honorable con cualquiera en su casa. Eh, Nosotros, ustedes y yo, seguramente hemos tenido la necesidad de pasar un día o una temporada, posiblemente una noche, en la casa de alguna persona, ¿verdad? Y fuimos invitados y el anfitrión amablemente, ¿verdad?, en una condición de honorabilidad, pues dispensa para la persona que llega allí, pues todo lo que hay en su casa. Y entonces aquí podemos ver que Dios pues nos ha llamado como un buen anfitrión, amable, honorable, para llegar a las puertas de su casa. Entonces la plenitud de la casa de Dios es suficiente para satisfacer a cualquiera de nosotros, porque Él ofrece siempre un torrente de delicias, dice la palabra. O sea, Él siempre está atento a hacernos llegar todo lo que necesitamos dentro de ese espacio. Dice la palabra, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. La palabra grosura aquí literalmente es gordura y el uso de esta palabra es sugerente. Dice Spurgeon, el más gordo es estimado como el alimento más hermoso y excelente. Por lo tanto, se ordenaba al santo que ofreciera la grasa en sacrificio según la ley. Así como Dios espera lo mejor de nosotros, también Dios nos da lo mejor de Él. Y esa es una verdad. Es como debemos de entenderlo de esa declaración de la grosura de tu casa. Fíjense, sobre este asunto, Spurgeon citó una historia de Arnott sobre un hombre que trasladó a su familia a una casa mucho más grande y mejor equipada. En esta ilustración, en esta historia, se relata lo siguiente. Su pequeño hijo, el pequeño hijo de Arnott, seguía corriendo por la casa gritando, ¿es esto nuestro padre? Perdón, ¿es esto nuestro? Y le decía, ¿y esto es nuestro? Y entonces el niño iba viendo cosas y a su padre le preguntaba que si también lo que veía, lo que tenía en las manos era de ellos. Y Arnott observó, el niño no dijo, esto es tuyo, sino dijo, esto es nuestro. Dice Arnott, y yo observé que el padre mientras contaba la historia no se ofendía por la libertad. Se podía leer en sus ojos brillantes que la confianza del pequeño en apropiarse como suyo todo lo que tenía su padre era un elemento importante en su satisfacción. Entonces, cerrando esa cita, pues tenemos que ver que este será uno de nuestros más grandes gozos en el cielo cuando vayamos a la casa de nuestro Padre. Con una satisfacción inconmensurable, tendremos el derecho de vagar por el cielo, de ir de aquí para allá y de decir, ¿es esto nuestro? ¿Y esto es nuestro? Y decirlo así hasta la eternidad, porque estaremos justamente en esa condición delante de Dios, en la grosura de su casa. Todo lo que haya en el cielo, pues ahora nos pertenece, mis amados. Recuerden que hemos sido llamados herederos del reino de Dios y coherederos junto con Cristo Jesús. Entonces, lo que haya en el reino de los cielos, pues también
pertenece a nuestras vidas por la bondad y la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, torrente de tus delicias. Bueno, pues la unión con Dios es la fuente de todo deleite, mis amados. Cuando ustedes y yo venimos a unirnos a Dios, ¿verdad? Pues entendemos que Él es la fuente de todo lo que necesitamos, de todo lo que verdaderamente produce placer y deleite en nuestras vidas. Es como un gran árbol, ¿verdad? Que tiene verdaderamente el fruto de nuestros deseos. Y es lo posible que se pretenda hacer una referencia al huerto de Edén en la sección de la palabra para delicias, que es un afín a ese nombre. Recuerden que Edén justamente significa deleite, es la delicia de lo que Dios puso para nuestras vidas. Entonces, torrente de tus delicias, pues simplemente vemos que eh, unas gotas de la copa celestial bastan por un tiempo para hacernos olvidar nuestros dolores, aún estando en medio de ellos. Cuando ustedes y yo nos acercamos a la presencia de Dios, por ejemplo, en este momento, yo sé que hay hermanos que están padeciendo de dolor de articulaciones, de huesos, de músculos, están pasando por necesidad, está habiendo poca economía en sus casas, pero en este preciso instante, en esta hora que hemos decidido estar en la presencia de Dios, sí siguen ahí los dolores, pero estoy cierto y seguro, 100%, que ese dolor se ha olvidado por este momento, que esa necesidad se ha olvidado por este momento, porque estamos en este preciso instante bajo el torrente de las delicias de Dios. Entonces, ¿qué pues? No podemos esperar de los tragos completos de esas delicias que están a la diestra de nuestro Padre Celestial para siempre. Pues si nosotros continuamente estamos en la presencia de Dios, sí, podrán pasar muchas cosas a nuestro alrededor sobre nuestra vida, pero vamos a estar disfrutando. Vamos a estar en una condición en donde esas situaciones se olvidan porque estamos gozosos en la presencia de Dios. Un día, mis amados, eh, Dios nos hará beber de los ríos de sus delicias y nosotros podemos ver que es algo pues abrumador, porque vamos a estar contemplando la alegría celestial eternamente y para siempre. Entonces, la concepción que el salmista tiene de la religión, de la relación, más yo le voy a poner, de la relación personal con Dios, es esencialmente gozosa. Sin duda, hay fuentes de tristeza propias de un hombre que tiene esa relación con Dios, y él está necesariamente excluido de gran parte, pues, del veneno efervesciente de los gozos terrenales que están dados por el pecado. ¿Ah? Nosotros ya nos hemos excluido de ese tipo de condiciones. Ahora, quienes verdaderamente estamos en una relación con Dios, pues gran parte de nuestra vida es inevitablemente, sí, a veces grave, severa, triste, pero las fuentes de alegría han sido abiertas y son mucho más profundas que el dolor, que la gravedad, la severidad, la tristeza que podamos estar viviendo, mis amados. Es así como debemos entender esta bendita palabra de Dios. Dice la palabra, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Bueno, la satisfacción y las delicias que se encuentran en Dios están conectadas con la vida y no necesariamente solamente con la vida física, con lo que ustedes y yo podemos ver aquí en este mundo. Está conectada también con la vida en la eternidad. Está conectada con la luz y esta condición, ¿verdad? La satisfacción y las delicias sanan y edifican nuestra vida, propiamente dándonos vida y vida eterna, y están llenas de la luz de la verdad y la bondad. Entonces, una fuente, pues nos habla de causalidad, o sea, está en Dios como una fuente y de Él se deriva hacia nosotros. Una fuente también nos habla de abundancia.
Una fuente nos habla de excelencia, o sea, que el agua es más dulce en la fuente porque está en constante movimiento, ¿verdad? Que en un charco, en un estanque donde solamente está estancada y se pudre, se echa a perder. Entonces nosotros vemos que en la fuente es como un manantial de vida, en esa fuente de vida que nos ofrece nuestro Señor. Amén. Entonces, de toda la vida abundante y variada, Dios es la fuente. Él es el sol, ¿verdad? Para nosotros. Es la luz sobre nosotros, sobre todo tiempo, en todo momento, cuando ya lo aprendemos a ver de esa manera. Y es por eso que podemos también declarar, en tu luz veremos la luz. Tan es así que cantamos una alabanza de esa naturaleza, ¿verdad? En tu luz vemos la luz. Y es verdad. Spurgeon dice respecto a esto, no es más que una especie de penumbra comparativamente la que disfrutamos aquí en este mundo. Mientras estamos escondidos en esta prisión, podemos ver muy poco, pero la casa de nuestro Padre, arriba en los cielos, está llena de luz. Y esa es nuestra morada celestial, mis amados. Recordemos que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, solamente estamos de paso. Nuestra verdadera nacionalidad es el reino de los cielos. Y en la casa de nuestro Padre está llena de luz. Y así lo veremos en algún momento. En tu luz veremos la luz, es similar en pensamiento a lo que el apóstol Juan escribió en las palabras iniciales de su evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahí en Juan 1:9 lo dijo. Pues es difícil dudar de que Juan estaba pensando en este salmo, en el Salmo número 36, versículo 9, cuando compuso el preludio de su evangelio, bueno, del evangelio de Jesucristo expuesto por Juan. Él es la luz que alumbra a todo ser humano, Jesucristo mismo. Y por último, bueno, pues ya entre los versículos del 10 al 12, pues se nos da una oración para recibir bendición y protección continuas. Y dice la palabra de Dios, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie sobre mi soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Pues habiendo ya recibido la buena misericordia y la justicia de Dios, ¿verdad? Pues ahora David correctamente ora para que continúe para él y para todos aquellos que conocen a Dios en esa relación íntima, en esa relación correcta, en esa relación de amor. Y por eso pide David que extienda su misericordia. El hebreo que se utiliza es sacar a la luz, o sea, extender la misericordia es sacar a la luz, sacar la misericordia. Es una metáfora tomada, por ejemplo, de las botellas de vino, ¿verdad? Que una vez abiertas, una vez descorchadas, pues rinden no solo una copa, sino varias copas, ¿verdad? Así que cuando Dios destapa el vino de su misericordia, pues no llenará tu copa una sola vez, sino 2, 7, 20, 30, miles de veces, cuantas veces sean necesarias. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, pues ahora Él rebosa nuestra copa, nos unge con ese aceite fresco, ese vino nuevo, y lo hace por su gran misericordia extendida, no solo para una ocasión, sino para toda la eternidad, mis amados. Y luego vemos la verdad que dice la palabra, que su misericordia es nueva cada mañana, y su misericordia es para siempre. Entonces, nosotros tenemos que aprender de este versículo que aunque la continuidad de la misericordia está garantizada en el pacto, pues todavía tenemos que convertirla en una cuestión de oración. Y por eso tenemos que venir a la presencia de Dios en oración. Señor, por favor, derrama esa unción fresca sobre mi vida el día de hoy. Me presento delante de ti para que me bendigas, para que derrames ese vino nuevo sobre mi vida,
Hoy necesito tu misericordia. Esas son las oraciones que tenemos que aprender ya a declarar constantemente. Hoy necesito tu misericordia, Señor. Lo que ayer me diste te lo agradezco infinitamente, pero hoy te necesito. Hoy necesito esa nueva misericordia en mi vida. Necesito tu bondad, necesito tu amor, necesito tu presencia. Amén. Aquí, mis amados, en este versículo notamos el paralelismo entre los que conocen a Dios y los rectos de corazón. Vamos a la par. David naturalmente pensaba que aquellos que realmente conocían a Dios, pues obligadamente serían rectos de corazón. El que conoce a Dios no puede desviar su mirada de Dios y no puede dejar de ser recto en su corazón. Si se dan cuenta ustedes y yo que ya conocemos y estamos conociendo a Dios, nuestra vida, nuestro corazón se va alineando a la voluntad de Dios y empezamos en rectitud caminando hacia la eternidad. Esa es la mayor bendición que tenemos ustedes y yo. Antes andábamos por caminos torcidos, desviados, nuestro caminar iba hacia todo lo contrario de la presencia de Dios. Hoy le damos la gloria a Dios porque a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la guianza divina del Espíritu Santo, nos está haciendo asintóticos, nos va llevando en sintonía con la voluntad de Dios y pues ahora también podemos considerarnos rectos de corazón. Y por eso David dice, no venga pie de soberbia contra mí. Pues vemos cómo David anteriormente alabó a Dios como el que protege y bendice a su pueblo, ¿verdad? Ahí en el versículo 7. Pues ahora David oraba para que Dios cumpliera ese aspecto de su carácter, del carácter de Dios, protegiendo a su siervo, tanto del pie como de la mano de impíos. O sea, que Dios aleje de nosotros esa soberbia, esa vanidad, ese egoísmo, todo eso que ya no tiene que estar en nuestras vidas, mis amados. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice David, allí cayeron los hacedores de iniquidad. Sabemos cómo David consideraba el fin de los impíos en el que pensaba al principio de este salmo. Esas personas van a caer y lo harán de tal manera que ya no podrán levantarse. La gloria sea para el Señor porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de este tipo de conductas. Y ahora pues vemos cómo a diferencia de nosotros, de las personas que Dios considera justas, no por sus propios méritos, sino por el mérito de Cristo, a diferencia de los justos, que podemos caer 7 veces y volvernos a levantar, así como lo dice Proverbios 24:16, los hacedores de iniquidad permanecen en el polvo, mientras Dios protege a sus siervos, mientras Dios nos levanta, porque Él extiende su brazo de poder para ayudar a sus siervos, a su pueblo. Aquí hay una observación que hace McLaren, y lo cito y dice, desde su sereno refugio bajo el ala, el suplicante observa la derrota de los enemigos desconcertados y ve el final que desmiente el oráculo de la transgresión y sus halagos. Son derribados. La misma palabra que aparece en la imagen del ángel perseguidor del Señor en el Salmo 35. Mis amados, nosotros ahora vemos cómo Dios nos está levantando. ¿Fuimos derribados? Sí, pero hoy la gloria de Dios se ha mostrado, la misericordia de Dios se ha mostrado al levantarnos de esa condición en la que nos encontrábamos. Y vemos aquí, por último, cómo hay cierto énfasis en la palabra allí, en esta frase. Algunos piensan que se refiere a la soberbia mencionada en el versículo anterior, otros piensan que se refiere al lugar donde los hacedores de iniquidad pues practicaban su pecado. Allí pues ha sido aplicado por muchos de los padres, ¿verdad? A la soberbia de la que se habla en ese versículo. Allí, en la soberbia o por el orgullo, pues perecen todos los pecadores. Allí donde vienen en mi contra, ¿verdad? Y esperan arruinarme, pues parece, por así decirlo, señalar el lugar con el dedo. Allí donde tramaron o practicaron la caída de los justos,
¿verdad? Pues simplemente van a caer ellos mismos. Recuerden lo que sucedió con Amán en contra de Mardoqueo, ¿verdad? Allí donde Amán tramó que fuera ahorcado Mardoqueo, pues la justicia de Dios, la misericordia de Dios obró y quien fue ahí ahorcado, él mismo. El mismo Amán fue ahorcado donde había tendido la trampa para que cayera un justo delante de Dios. Y entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver que Dios tiene el control de todo y que Él sabe perfectamente bien que de allí nos tuvo que rescatar y nos seguirá rescatando para su bendita gloria. Amén. Este es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos